Con el permiso de la presidencia, en unos momentos más acudirá el gobernador a rendir su último informe de gobierno. Escucharemos autoalabanzas y muchos datos. Algunos serán ciertos, otros no tanto. Pero lo más importante es lo que no escucharemos en el informe. Por eso yo voy a hablar de lo que no se dice en el informe de gobierno. Voy a hablar de lo que se llama la agenda oculta de Coahuila. Datos y cifras que no van a encontrar en el informe de gobierno porque es información de la que el gobierno no quiere que se hable. Por desgracia, los 10 minutos de que dispongo solo me dan la oportunidad de mencionar algunos de los datos de la agenda oculta y, por supuesto, sin entrar en muchos detalles. Pero empezamos con el tema de la seguridad. Una vez más, reitero lo que he dicho en este recinto, incluso cuando ha estado el gobernador presente. Nadie le escatima a este gobierno resultados en materia de seguridad. Yo no. Pero no todo es miel sobre hojuelas, como quieren hacernos creer. Existen graves y severos asuntos en materia de seguridad que este gobierno nunca atendió y que serán un pesado lastre para la próxima administración, además de una bomba de tiempo que, como veremos, ya estalló. En los últimos 6 años, el consumo de drogas en Coahuila ha crecido 3000%. Recalco, 3000%, para que dimensionemos el problema. Si antes había 10,000 personas en Coahuila consumiendo drogas, ahora en Coahuila hay 300,000 personas consumiendo drogas ilegales. Este gobierno deja a Coahuila entre los estados de México donde más drogas ilegales se consumen. El gobierno del estado nunca atendió este grave problema y la bomba ya estalló. Las consecuencias ya las estamos empezando a vivir. Coahuila está entre los estados con mayor tasa de suicidio, muy por encima de la media nacional. Saltillo está entre las 10 ciudades de la República con más suicidios. Hoy Coahuila también destaca a nivel nacional en delitos del fuero común sin castigo: feminicidio, homicidio doloso, violación sexual, abuso sexual, extorsión y violencia familiar. Todos delitos del fuero común quedan impunes en Coahuila. ¿Alguien duda que el consumo de drogas tenga algo que ver con esta incidencia delictiva y con la alta tasa de suicidios? Efectivamente, como tanto nos presumen, los índices de violencia asociados a la delincuencia organizada ha disminuido, pero la violencia en Coahuila está muy lejos de estar controlada. Coahuila hoy es un estado violento, donde la violencia la sufren principalmente mujeres, jóvenes, niños y niñas. Reflejo de esa violencia, en este gobierno, el índice de impunidad en Coahuila pasó del 88% de impunidad al 96% de impunidad. ¿Y cómo no va a haber impunidad en Coahuila si la impunidad se promovió desde el gobierno mismo? Bajo el argumento de haber bajado la violencia generada por el crimen organizado, este gobierno se dio a sí mismo permiso de todo. Bajo el amparo de brindarnos seguridad, todo se valió en este gobierno.
saquearon las arcas públicas y arrasaron hasta con el último centavo. Encarcelaron a quienes se atrevieron a protestar. Se robaron los ahorros de los trabajadores al servicio del Estado. Acusaron falsamente a maestros jubilados de ser terroristas. Hicieron de la deuda del Estado su negocio personal para robarse el dinero. Se robaron el dinero destinado al aumento de sueldo de los policías, de esos que nos dan seguridad. Se robaron el sueldo que corresponde a policías incapacitados en el ejercicio de su deber, de esos que arriesgaron su vida por nuestra seguridad. Así como también se robaron el dinero destinado a las familias de policías caídos en el ejercicio de su deber, de esos que perdieron la vida por darnos seguridad. Y por supuesto, bajo el pretexto de que nos dan seguridad, se otorgó también impunidad garantizada para todo tipo de actos de corrupción. Brindar seguridad es un logro, sí, pero cobrarla saqueando y robando al Estado, no. Hablemos ahora del desarrollo económico. Ustedes escucharán que con el nearshoring tenemos enormes oportunidades para atraer empresas, las cuales ya están llegando, eso es cierto. Pero eso que tanto nos presumen no es un logro propio del gobierno de Coahuila, sino producto de múltiples factores que están generando la relocalización mundial de empresas, principalmente provenientes de Asia, que se dirigen muchas de ellas a México y de manera natural a los estados del norte de México, no nada más a Coahuila. Lo que no escucharemos en el informe de gobierno son las severas amenazas a nuestra capacidad para albergar a esas empresas en Coahuila. Amenazas, es así, producto y consecuencia directa de actos y omisiones de este gobierno. No escucharán, por ejemplo, que otra de las consecuencias del crecimiento en el consumo de drogas en Coahuila, que insisto es del 3000%, es la severa amenaza a nuestra capacidad de contar con la mano de obra necesaria. No en el futuro. Hoy las empresas ya reportan graves problemas de rotación laboral, deserción laboral, accidentes de trabajo, incluso en algunas zonas del estado, dificultad para conseguir mano de obra y otros efectos relacionados directamente con el consumo de drogas. Nos hablarán de las grandes inversiones que el nearshoring está atrayendo y que seguirá, repito, de manera natural atrayendo a Coahuila. Pero nada nos dirán que este gobierno decidió robarse el dinero para mejorar la infraestructura y hereda enormes carencias en vialidades, agua potable, drenaje, tratamiento de aguas residuales, transporte público, movilidad no motorizada, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Esas carencias en infraestructura ponen en riesgo la llegada de empresas a Coahuila. Y esas carencias no son otra cosa más que la consecuencia natural del brutal saqueo que sufrieron las arcas públicas del Estado. Bajo el argumento de que nos daban seguridad, se robaron todo, empezando por el dinero para la infraestructura. Y no puedo dejar de mencionar como ejemplo estrella de esa corrupción y de ese brutal saqueo, el fraude del sexenio, el Metrobús, por supuesto. ¿Qué creen que dice el sexto informe de gobierno sobre el Metrobús? ¿Qué creen que dice el sexto informe? Nada. ¡Nada! No lo menciona. Ya no existe ni Metrobús, ni Bus Laguna, como le cambiaron de nombre, ni nada. Ya no existe para el gobierno el Metrobús. Claro, el dinero ya tampoco existe. Ese ya se lo robaron, ese ya desapareció. Por eso ya ni lo mencionan. 10 años
años. 4 años como alcalde de Torreón y 6 años como gobernador de Miguel Riquelme. En 10 años no pudo hacer el Metrobús, porque cualquiera hace un puente, cualquiera hace un paso a desnivel. Bueno, casi cualquiera, porque ya vimos que en Torreón también hicieron el sistema vial Revolución, que también fue un fraude y se les cayó. Pero casi cualquiera hace un puente, casi cualquiera puede hacer un paso a desnivel, pero no cualquiera diseña y menos implementa un modelo de modernización para el transporte público. Para eso se requieren otras capacidades, otras habilidades, otros conocimientos y sobre todo se requiere honradez. En 10 años demostraron no tener ni la habilidad, ni la capacidad, ni los conocimientos y mucho menos la honradez que un proyecto como el Metrobús requería. Así como en seguridad tuvo logros importantes, este gobierno debe reconocer que el Metrobús fue un fracaso, más que un fracaso, un fraude. Y justo es que el gobernador pida disculpas por los 900 millones de pesos que simple y sencillamente desaparecieron. Por supuesto, no es el único fraude, no acabaría nunca de mencionarlos, pero lo que ya se me acaba es el tiempo. Estos fueron solamente algunos datos de la agenda oculta de esa que no encontrarán en el informe de gobierno. Es cuanto, diputada. Gracias. Gracias, diputado.